En el programa de hoy le vamos a contar un testimonio de una abuela que tiene un nieto con síndrome de Asperger. Escuchemos. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes. Fue una experiencia maravillosa la llegada de mi primer nieto. Todos lo esperábamos con mucha ilusión. Cuando lo vi por primera vez, sentí un nuevo sentimiento dentro de mi corazón. Con Daniel nació un sentimiento nuevo que seguramente los que ya son abuelos pueden comprenderlo. Ese bebé todo gordito y rosado, todo perfecto, fue el mejor regalo de Dios. La casa se llenó de tibieza con su llegada, y verlo crecer, hacer sus primeras gracias, nos llenaba el corazón de alegría. Daniel a sus 2 años ya hablaba. La gente decía que a su corta edad pronunciaba muy bien las palabras y usaba algunas frases cortas como "con mucho gusto" cada vez que alguien le decía gracias por algo o decía "voy a investigar", cuando alguno de nosotros le decía "no sé" a algo que él preguntaba o en las prisas diarias no le contestábamos de inmediato. Fue hasta que Daniel entró al maternal que las maestras comenzaron a notar que no jugaba con los demás chiquitos, que se aislaba o se hacía a un lado y más bien inventaba sus propios juegos. Sin embargo, ni las maestras ni nosotros le dimos importancia. Todos creíamos que así era su manera de ser y que ese comportamiento era normal para un niño de su edad. Pero al entrar al kinder, siguió con ese mismo comportamiento de aislarse y jugar él solo, sin ninguna compañía, durante los recreos. También corría en círculo en el patio y repetía palabras o frases según el juego que él estaba jugando. Era como si jugara con otros niños, pero solo. Las maestras se empezaron a preocupar por la forma de ser de Daniel, pues aunque intentaban que se juntara a jugar o a conversar con los demás niños, no lo lograban. Al no poder ayudar a Daniel, las maestras le pidieron consejo a la psicóloga del kinder, que es una persona que ha estudiado mucho la conducta y la manera en que se comportan los niños. Ella empezó a observarlo y a hablar con él, y después de un tiempo llamó a mi hija para hablar con ella. Le dijo que sospechaba que el chiquito tenía síndrome de Asperger. Ni mi hija ni nadie en la familia habíamos escuchado hablar de semejante cosa, y para ser franca, la noticia cayó como balde de agua fría. Uno siempre se asusta mucho cuando no conoce de lo que están hablando, sobre todo cuando es una enfermedad, y en un niño pequeño es peor. Uno siente como que se está cayendo en un abismo. Pero bueno, todos teníamos que armarnos de valor y ver cómo se podía ayudar a Daniel. El primer paso fue ir donde un neurólogo, que es un médico especialista en todo lo que tiene que ver con el cerebro y el sistema nervioso. Él, después de estar con Daniel y de examinarlo, habló con nosotros. Nos dijo que efectivamente Daniel padecía del síndrome de Asperger y nos empezó a explicar todo lo relacionado con ese padecimiento. En realidad, el médico nos ayudó mucho con la explicación que nos dio, pues nos dimos cuenta que no era nada donde peligrara la vida del chiquito. Se le llama síndrome porque tiene varios síntomas a la vez. Algunos niños muestran algunos de esos síntomas y otros. Pero por suerte, el síndrome de Asperger no es una enfermedad, sino más bien tiene que ver con la conducta y con la manera en que se comportan las personas. Se le dio el nombre de síndrome de Asperger, pues el que lo descubrió, allá por los años 40, fue un médico especialista en niños, llamado Hans Asperger. Ese médico, después de hacer varios estudios,
se dio cuenta que este padecimiento tiene que ver con la herencia y se transmite de abuelos a nietos o de padres a hijos, sobre todo a los hijos varones. Después de haber escuchado esa linda canción, continuamos con esta charla. Se podría decir que los niños que tienen síndrome Asperger viven en nuestro mundo, pero a su manera. Necesitan organizar todo su tiempo durante el día, pues esto los hace sentirse seguros. Por eso repiten casi siempre las mismas cosas que hacen. Llevan y viven una rutina exagerada. Casi siempre siguen el mismo orden de las cosas y les desespera si en esa rutina hay un cambio. Esos cambios los ponen muy ansiosos y nerviosos. También se preocupan mucho cuando no saben qué esperar de los demás. Tampoco les gusta estar en un ambiente extraño, tanto que es frecuente que reaccionen con una rabieta, pues se sienten mucho mejor cuando solo se enfrentan a lo conocido y no a situaciones nuevas. Otra cosa que tienen es que les cuesta mucho entender ciertas costumbres, como aprender a decir buenos días, a dar un beso cuando entran a la casa de algún familiar. Muchos no aceptan ni que los abracen o los besen, y rara vez son cariñosos. A veces usan un tono de voz aburrido o demasiado elegante. La manera en que ven a las personas o cómo se mueven es inapropiado en la mayoría de los casos. Otra cosa que tienen es que son muy directos para decir las cosas. No se dan cuenta si lastiman u ofenden a alguien con lo que dijeron. A nosotros nos pasó con Daniel. Resulta que un día estaba en el patio de su escuela, solo como siempre, y decidió inventar una obra de teatro.
Entonces paró a una chiquita y le preguntó: ¿te gustaría participar en una obra de teatro que voy a hacer? La chiquita, muy contenta, le contestó que sí, pero le preguntó que cuál sería su personaje y él le respondió que el de la bruja, porque ella tenía la cara como la de una bruja. Comprenderán cómo se sintió la niña. Se sintió insultada y se fue en carrera llorando a la dirección a acusar a Daniel. Él se quedó muy extrañado, pues su intención no fue ofenderla. A él solamente le pareció que la compañerita era la apropiada para hacer el papel de bruja. Cuando la niña llegó a la dirección, tuvieron que explicarle que Daniel no la había ofendido a propósito. Y a Daniel le explicaron que esas cosas no se podían decir a las niñas porque les hería en sus sentimientos. Las personas con ese síndrome no entienden cuando se les habla en doble sentido. Tampoco entienden bromas ni chistes, tampoco las burlas, y por eso muchas personas se aprovechan de su inocencia, pues no tienen malicia. Pero oigamos otra canción para seguir después hablando de este tema. Las personas con Asperger no es que son testarudos o que quieren llamar la atención a toda costa, no. Lo que sucede es que tienen maneras de ser y pensar muy fijas, muy intensas, y a veces a nosotros nos parecen hasta extrañas. Les gusta coleccionar piedras, llaves, conchas o cosas por el estilo, y cuando les interesa algo, se obsesionan. Si, por ejemplo, les interesan los planetas, o los trenes, o los dinosaurios, solo eso quieren estudiar y lo estudian profundamente. Hasta se diría que lo llegan a entender como verdaderos profesionales. Y también solo de ese tema quieren hablar y no hay nadie quien los pare. Dan la impresión de ser malcriados, pero no. Es que cuando agarran un tema, solo eso les interesa. Las actividades en grupo les cuestan mucho. Algunos intentan ser sociables o amistosos, pero no lo logran fácilmente. Esto se les dificulta todavía más
porque muchas veces no miran a la persona con la que tratan de hablar o de comunicarse. Ni siquiera se fijan en ella, ni en lo que están haciendo. Vamos a ponerles un ejemplo que es frecuente que suceda cuando estos niños están con su familia o con un grupo. Es común que interrumpan continuamente una conversación porque tienen serias dificultades para saber cómo y cuándo meterse en ella, porque les cuesta mucho reconocer las señales como los ademanes, sonrisas, movimientos de cabeza o cosas así que los invitan a unirse a una conversación. Es frecuente que no tengan la facilidad de hacer comentarios o añadir algo a la conversación. Pueden preocuparse por asuntos, ideas o pensamientos que no saben cómo evitar decir en cualquier momento, aunque no venga al caso lo que tienen que decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que los otros niños no comprenden ese comportamiento, esa manera de ser, y entonces los toman por tontos o inmaduros. Y para empeorar las cosas, algunas veces son muy torpes, les cuesta mucho patear o agarrar una bola o correr con ella, como el caso del fútbol. Imagínense entonces lo que sienten cuando nadie los quiere tomar en cuenta, cuando sienten que son rechazados o que los llaman tontos o inmaduros. El niño crece pensando que de verdad es tonto, y eso maltrata mucho su autoestima, pues siente que no vale. Y entonces se pueden deprimir y tratan de disimular ese sentimiento aislándose más y estando más y más callados. Eso es a grandes rasgos lo que sucede con los niños que padecen esta dolencia. Y hay personas ya adultas que han padecido de este síndrome de Asperger desde su niñez y nadie los ayudó. Pero un momento, es bueno saber que pese a esa conducta, pese a esa manera de ser y comportarse, son personas muy, pero muy inteligentes. Pueden tener una excelente memoria, una extraordinaria concentración, un vocabulario muy extenso, conocimientos o habilidades muy avanzadas, sobre todo en el área de las ciencias. Actualmente hay muchos niños con este síndrome de Asperger, sobre todo en las escuelas, y lo que se le aconseja a los maestros es que traten de integrarlos, es decir, de irlos metiendo poco a poco al grupo para que ellos también, poquito a poco, se vayan sintiendo cómodos hasta que logren su total integración. En otras palabras, hasta que se sientan que forman parte del grupo por completo. Esta tarea puede durar años, pues cada caso es distinto, pero la comprensión por parte de las personas que conviven con ellos, la paciencia de ir paso a paso, enseñándoles de una manera sencilla las reglas y comportamientos que la gente en general aprende, como por ejemplo presentarse y saludar a los demás, ceder el turno, comenzar o terminar una conversación y saber que existen límites, puede hacer posible que ellos sean niños y personas adultas felices. No es una tarea fácil ni para los padres, ni para los hermanos, ni para los maestros. Sin embargo, todo con amor se puede lograr, porque el verdadero amor está más allá de las dificultades. Cuando se ama realmente, no se buscan las diferencias, sino las cosas que nos unen. El amor a un solo ritmo mueve todos los corazones humanos. Entonces, vamos a darnos por vencidos cuando tenemos que esforzarnos un poquito más para que un niño o un adolescente o un adulto salga adelante y sea feliz.
Actualmente ya existen personas que pueden guiar a la familia y ayudar a las personas con Asperger. Hay muchas posibilidades de que lleguen a ser un adulto como la mayoría de los adultos, si se les guía correctamente. Hay especialistas o terapeutas que ayudan a estos niños en su desarrollo, orientándoles en su comportamiento dentro de un grupo. El médico neurólogo es la persona indicada para diagnosticar los casos de síndrome de Asperger y es el único que puede mandar medicamentos a estos pacientes en caso de necesitarlos. A veces les mandan un medicamento para controlar la ansiedad y el nerviosismo o estrés. Y hay otros casos que necesitan tomar una pastilla para que les ayude a concentrarse, pues algunos niños no se pueden concentrar para poner atención o hacer sus tareas, pero otros niños no toman ningún medicamento. Ahora mi nieto tiene 12 años, está en 6º grado y es un niño muy simpático, alegre y cariñoso que se desenvuelve normalmente en grupo. Saca muy buenas notas en la escuela. Hay momentos en que él prefiere jugar solo con sus juguetes. A veces pasa horas inventando juegos y situaciones con los muñecos y los tucos legos. Disfruta mucho al leer algún libro porque la lectura es uno de sus pasatiempos favoritos. Le encantan los temas de los astros y el universo. Pero también disfruta el ser aceptado por sus compañeros de la escuela y jugar con ellos, ser tomado en cuenta en las invitaciones a sus cumpleaños y en general en las actividades del grupo. Ahora se puede decir que el comportamiento de mi nieto es como el de cualquier otro niño, después de varios años de estar con una persona especialista en los problemas de conducta de las personas, así como gracias al apoyo de sus maestros que conocen del síndrome de Asperger, que supieron cómo orientarlo y ayudarlo. Igualmente, la dedicación de mi hija, su mamá y el amor de toda una familia han logrado un avance muy importante en su vida. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero estamos confiados en que de ahora en adelante el camino para Daniel no será tan difícil ni desconocido como cuando entró en el kinder, donde se sintió totalmente perdido. Ahora sabemos que caminará más seguro hasta alcanzar sus metas. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.